Guru Vachaka Kobai, parte 1. Capítulo 63. La pérdida de la individualidad. Verso 351. Cuando se escrutiniza, ¿hay alguna cosa existente tal como el ego, el transformador, excepto un mero nombre yo? Ciertamente no. Si existe algo con el nombre yo, es verdaderamente el sí mismo, lo mismo que la cosa existente por el falso nombre de serpiente es verdaderamente una cuerda. Comentario Michael James. En este verso se enfatiza la falsedad de yo, el ego. Remitirse también a Upadesa Undiyar, versos 19, 20 y 21. Verso 352. Cuando el ego muere, su base, el supremo sí mismo, brilla en toda su plenitud. Ningún daño viene a ti, el sí mismo, cuando el ego muere. Por consiguiente, no tengas miedo. Comentario Michael James. La sentencia final puede significar también, por consiguiente, no te inquietes. (353) Aquellos que han sacrificado su mente como una ofrenda a Shiva en el ardiente fuego del supremo Jnana Tapas, es decir, autoindagación, son Shiva mismo. Sabiendo esto, nosotros debemos cumplir también este sacrificio y obtener el estado de Shiva sin forma. Comentario Michael James. La segunda sentencia también puede traducirse como sabiendo que ellos, los ñanis, son Shiva mismo. Nosotros debemos adorarlos y con ello obtener el estado de Shiva sin forma. (354) No dudes con miedo sobre qué acontece cuando pierdes completamente tu individualidad, Jiva Bodha. El verdadero estado del sí mismo es entonces tuyo, lo mismo que uno queda permanentemente firme en la tierra cuando pierde su agarre en la rama de un árbol. Comentario Sadhu Om. Los devotos inmaduros a menudo solían preguntar a Sri Bhagavan: ¿es sólo este Jiva individual el que anhela todo tipo de logros, incluyendo moksha? Así pues, si esta individualidad es destruida por la indagación, vichara, ¿cómo puede ser obtenida moksha, la liberación, y por quién? Por consiguiente,
En este verso, Sri Bhagavan tranquiliza a tales gentes diciendo: no tengas miedo. Cuando el ego o la individualidad es aniquilado, el estado que queda se revela como el verdadero estado del sí mismo, en el cual todo está cumplido. Hay un antiguo dicho tamil que dice que si uno pierde su agarre en una rama, estará arruinado, y por consiguiente es más bien extraño y bello que Sri Bhagavan use el mismo símil para asegurarnos que la pérdida de la individualidad es el logro más alto y que no debe ser temida. La significación de este símil puede comprenderse mejor con la siguiente historia. Un hombre fue visto una vez de pie debajo de un árbol, pero agarrándose a una rama sobre su cabeza, como si temiera por su vida. Cuando sus amigos le preguntaron por qué se estaba agarrando a la rama con tanto miedo, él respondió que si la soltaba, caería al suelo. Asombrados por su necedad, sus amigos le señalaron que él estaba ya de pie sobre el suelo y que por consiguiente no tenía nada que temer. Después de mucho discutir, ellos le persuadieron de que soltara la rama, a lo cual él descubrió la verdad de sus palabras. Aquellos que tienen miedo de perder su individualidad son exactamente como este hombre, pero aferrándose a su individualidad no están ganando nada. Y si una vez se sueltan de ella, sabrán por sí mismos que ellos son siempre el siempre dichoso sí mismo, y que para ellos no hubo nunca nada que temer. (355) Puesto que en el sueño profundo, donde el mundo pierde su realidad, cada uno conoce verdaderamente su existencia y la no existencia de yo soy esto, su individualidad. Todos deben aceptar la realidad del indestructible sí mismo. Comentario Michael James. Remitirse a Upadesa Undiyar, verso 21. (356) El estado en el que el pensamiento yo, el ego, no surge nada, es el estado yo soy el Brahman. ¿Deviene alguien no existente en el sueño profundo donde el pensamiento yo no surge? Comentario Sadhu Om. En este verso se hace claro que, lo mismo que nosotros no experimentamos ninguna pérdida de nuestra autoexistencia en el sueño profundo, donde la individualidad se sumerge, así también en Jnana, donde la individualidad está permanentemente destruida, no hay ninguna pérdida para nosotros, la autoexistencia. Por consiguiente, no hay ninguna necesidad de que nosotros tengamos miedo por la pérdida de la individualidad.
La idea de la primera sentencia de este verso también está expresada en Uladu Narpadu, verso 27. (357) Si nosotros escrutinizamos adecuadamente, el estado de no-yoidad es nuestro real estado de conciencia, en el que la inerteidad del cuerpo de carne está plenamente eliminada. ¿No sobrevive uno a la pérdida de la individualidad en el sueño profundo sin ser afectado? Conoce esta verdad morando en el estado de sueño profundo despierto, es decir, Turiya o Jnana. (358) Permanecer sin yo es el estado de Jnana, sí mismo. Verdaderamente es el dichoso y apacible estado yo soy Shiva. Sabe que eso mismo es el estado Kaivalya, no dual, de Brahma Nirvana, el cual es glorificado como el estado que trasciende el nacimiento y la muerte. Comentario Sadhu Om. Remitirse a Uladu Narpadu Anubandham, verso 13, en el cual se dice que sólo la no egoidad es el estado de toda grandeza. Capítulo 64. El puro yo, Suddha Ahankara. Verso 359. Cuando el ego, yo soy el cuerpo, es aniquilado, brilla el ilimitado e indiviso yo, sí mismo. El brillo de este yo no es ficticio como el ego, que toma nacimiento en un sucio cuerpo sobre la tierra y sufre en esclavitud. Comentario Sadhu Om. El sentimiento yo soy el cuerpo es el ego. En esta consciencia mezclada, solo el atributo, el cuerpo, es la impureza. Cuando esta impureza, la identificación al cuerpo, es eliminada, eso que queda como yo soy es el sí mismo, el cual es llamado también el puro yo o Suddha Ahankara. Verso 360. Sabe que el natural, indiviso y siempre existente corazón, yo, que brilla libre de engaño, es el Suddha Ahankara, puro yo, el cual es visto en los Jivan Muktas, puesto que no tiene ningún sentido de hacedor en ninguna actividad. (361) Aquellos que viven una perfecta vida de Mei Jnana, obtenida por la destrucción del impuro ego, yo soy este cuerpo de carne, están regocijándose en el sí mismo,
despreocupados del cuerpo, en gran paz exenta de deseo. Capítulo 65. El brillo del sí mismo. Verso 362. Solo cuando la propia fuente de uno, el corazón, es conocido por medio de la indagación, cae la primera falsa persona, yo. Y solo cuando esa primera falsa persona cae avergonzada, mana en toda su gloria la verdadera primera cosa, el sí mismo. (363) Cuando se indaga en el insustancial espectro, el ego, que surge de la oscuridad de la ignorancia y cuya danza es ella misma, todo el universo, desaparece como el amigo del novio en la historia. Y cuando desaparece, el sí mismo, el sol, se eleva desgarrando la oscuridad de la ignorancia, Maya. Comentario, Sadhu Om. Un extraño entró una vez a un banquete de boda y se presentó ante los conocidos de la novia como el mejor amigo del novio, y a los conocidos del novio se presentó como si fuera un miembro de la familia de la novia. Así pasó un tiempo felizmente durante 5 días, comiendo bien y mandando a los sirvientes. Pero el último día, cuando comenzaron las pesquisas sobre él, desapareció. Similarmente, el ego aparece y se presenta, ya sea como Chit, la consciencia, la naturaleza del sí mismo, o como Yada, inerteidad, la naturaleza del cuerpo, aunque verdaderamente no pertenece ni al sí mismo ni al cuerpo. Así se aprovecha de su especial posición hasta que se indaga sobre él, a lo cual desaparece. (364) El fin del ego, por su submersión en el espacio de silencio, es nuestra verdadera vida de vivir como el espacio de ñana. Por consiguiente, cuando el ego desaparece como un falso sueño en su fuente, el verdadero yo, el sí mismo, brilla espontáneamente. (365) Este cuerpo es la cruz. El ego, la identificación, yo soy el cuerpo, es Jesús. La matanza del ego por medio de la autoindagación es la crucifixión de Jesús. La supervivencia del sí mismo de la muerte del ego y su brillo como la suprema cosa es su resurrección. Comentario Michael James. Remitirse al verso 973.
366. La muerte del ego en el ilimitado silencio, la verdad no dual y el brillo del sí mismo es el Kaivalya Siddhi, es decir, la obtención de la unidad. En ese estado de ñana, la pura felicidad brilla gloriosamente como la propia naturaleza verdadera de uno. Capítulo 66. Deshacerse de las miserias. Verso 367. Si el jiva, que está siempre engañado y siempre sufriendo de una sensación de deficiencia, quiere deshacerse de todas sus miserias y ser feliz, solo necesita saber que el Supremo Uno, su Señor, es su propio sí mismo. (368) Ni siquiera la menor de las miserias de uno cesará, a no ser que uno conozca eso, por cuyo olvido uno deviene engañado por el poderoso agente, la mundana maya. (369) Que el que llora por la muerte de su esposa e hijos, llore primero por la muerte de su ego, yo soy el cuerpo, y preste atención a su propio sí mismo. Entonces, todas sus miserias morirán completamente. (370) Si tú amas a otros solo por sus cuerpos o sus almas, es decir, sus egos, sufrirás aflicción cuando sus cuerpos mueran y sus almas partan. Por consiguiente, a fin de ser libre de tal aflicción, ten verdadero amor hacia el sí mismo, que es la vida real del alma. Comentario Michael James. El alma de una persona no es nada sino su ego. La identificación yo soy el cuerpo. La verdadera vida es el sí mismo y no el alma o el ego.